Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Fernández. Sean bienvenidos a la actividad organizada por la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. Queremos agradecer a la Secretaría Científica por la invitación, a quien está a cargo de ella, nuestra secretaria científica, la licenciada Cristina Rosas de Salas, también a la licenciada Cecilia Moya, quien amablemente nos brindó de manera permanente su colaboración. Ella también pertenece a la Secretaría Científica y es su secretaria. A la doctora Sara Canepa, por permitirnos estar dialogando con ella en esta mesa, y por supuesto también a Guillermo Amor, quien permite con su trabajo detrás de cámara que todo esto pueda llevarse a cabo. Bien, la propuesta de hoy es poder establecer un diálogo con la doctora Sara Canepa, como les decía, sobre los derechos de los niños y los adolescentes. Durante todo el mes de junio, las actividades de la Secretaría Científica se hallan en íntima relación con lo infantil. Es que este tema, lo infantil, en sus múltiples dimensiones, será el tema central del próximo Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, que se llevará a cabo en el mes próximo. Sin la noción de lo infantil, el psicoanálisis simplemente no existiría. Desde el momento mismo de su descubrimiento, Freud asumió dicha noción como una condición sine qua non del quehacer psicoanalítico. El inconsciente, es decir, la parte reprimida que proviene de lo infantil, persiste durante toda la vida y se encuentra en el centro de la teoría y la práctica psicoanalíticas. Aunque los psicoanalistas podemos reconocer la parte infantil del inconsciente, esta no es un área claramente definida. ¿Qué es lo infantil? Podemos saber cuando lo hemos encontrado, pero ¿cómo lo sabemos? Aunque está omnipresente, a menudo se le olvida. La sutil devaluación de las cualidades infantiles quizás funcione como una desmentida de los temidos y subversivos atributos de lo infantil. ¿Por qué debe reprimírsele? ¿Qué sucede con las teorías sexuales infantiles? Sabemos que a través del psicoanálisis podemos mantener vivos aspectos infantiles positivos en nosotros, lo cual nos permite jugar con la imaginación, ser sensibles a las emociones, ser lo suficientemente vulnerables como para sintonizar con nuestros pacientes en el trabajo clínico, así como ser creativos en nuestro propio campo de acción y más allá, en el juego, el humor, la inventiva y el arte. Bueno, ahora le doy la palabra a la licenciada Andrea Ferrati. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro. Gracias, Marcelo, por tu presentación e introducción a la actividad que nos convoca hoy. Tenemos el placer de tener como invitada a la doctora Sara Canepa, abogada, que nos va a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo interesante del intercambio de hoy es que vamos a estar abordando el tema de lo infantil, que es nuestro eje temático, pero esta vez en diálogo con otra disciplina. Y creo que eso es una gran oportunidad para enriquecernos, escuchar y apreciar otras perspectivas sobre el tema. La dinámica del trabajo será el siguiente. Después de la exposición de nuestra invitada, vamos a establecer un diálogo con ella aprovechando su experiencia. Nos acompaña en la actividad Miguel Erglis, que va a estar encargado de transmitir las preguntas que se vuelquen en las plataformas de YouTube y Facebook para que todos estemos incluidos en el diálogo y el intercambio. Bueno, voy a hacer un breve resumen de la trayectoria de Sara, que es muy extensa, así que voy a hacer como una síntesis representativa. Ejerce su profesión Sara desde marzo de 1982 a la actualidad. Bueno, es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, defensora de derechos humanos con especialidad y práctica profesional en derechos humanos, niñez, adolescencia y familia. Abogada de niñas, niños y adolescentes. Ha ejercido cargos públicos en áreas de niñez y adolescencia, medio ambiente, en el Poder Ejecutivo y Legislativo.
y cargos académicos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Cofundadora de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos y académicas. Fue directora del Instituto de Niñez del Colegio de Abogados de La Plata, consultora de UNICEF Argentina y de UNICEF Panamá en los años 1996 a 1998, coautora de proyectos legislativos referidos a niñez y adolescencia, Mujer del Año por la trayectoria en derechos humanos, otorgada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata en marzo del 2005. Fue coordinadora general del programa Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Plata en los años 2010 y 2012 con apoyo de la Unión Europea. Y actualmente es presidenta de la Comisión del Registro de Abogados y Abogadas de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Abogados de La Plata, coordinadora académica de la Diplomatura Universitaria de Posgrado en Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre otras muchas cosas. Bueno, y quería recomendar, donde está su trayectoria completa, en su página que es www.saracanepa.com.ar, donde hay muchísima información muy útil para todos los profesionales que trabajamos con niñez y adolescencia, así que la recomiendo especialmente. Y ahora sí, le damos la palabra a Sara. Bueno, muchas gracias Andrea y gracias a todas y a todos ustedes. Les agradezco la invitación porque siempre festejo las oportunidades que nos damos para poder dialogar entre personas y en este caso también entre disciplinas. Porque en general para todos los seres humanos, pero en particular para el abordaje de cuestiones que involucran a niñas, niños y adolescentes, es sumamente importante que dialoguemos, es sumamente importante que nos permitamos abrirnos a incorporar conocimientos de otras disciplinas, otras prácticas. Es algo de lo cual nuestra formación universitaria no nos provee, y al menos en mi experiencia profesional fueron caminos que fui emprendiendo una vez graduada, ¿no? Esto no... Y después uno va viendo cómo entre cada disciplina a veces se establecen categorías, razones, léxicos que son incomprensibles entre unas y otras, y bueno, y esto no favorece ni a nosotros mismos para el ejercicio profesional, ni a los seres humanos que acompañamos desde nuestra práctica profesional. En el caso de niñas, niños y adolescentes, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de, bueno, qué marco normativo rige la posibilidad de chicos y chicas de ser titulares de derechos, tenemos como un eje sumamente importante y relevante la Convención de Derechos del Niño, la Convención, como creo que casi todas y todos sabemos, nace en el año 89, las convenciones internacionales son el acuerdo medio que pueden tener todos los países de este planeta, aceptable para pautar determinados temas. En este caso, para poder pautar qué significa un niño, una niña, y a partir de eso, qué tipo de ejercicios de derechos requiere para concretar una atención integral, para garantizar un desarrollo holístico. Entonces, la convención la ratifica Argentina en el 90, y en el 94 se incorporan todos los tratados de derechos humanos a la Constitución. Esta frase dicha así puede ser que muchas y muchos de nosotros la tenemos escuchada, pero no siempre la tenemos incorporada en nuestra práctica profesional. ¿Qué significa que los tratados se hayan incorporado a la Constitución? ¿Qué impacto novedoso tiene? Y bueno, que antes, cuando la Convención fue ratificada, resultó muy difícil para nuestro país
modificar las normas y más difícil resulta modificar las prácticas. La incorporación de tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución impacta ¿en qué sentido? En que nos amplía el marco normativo. El marco normativo, este corpus iuris internacional, se incorpora a la Constitución y entonces nosotros tenemos un marco muy rico de reconocimiento de derechos que lo hace la Constitución y todos estos tratados. Los tratados son diversos, abarcan los distintos aspectos de la vida de un ser humano, las violencias, las torturas, o sea, los distintos hechos y actos que se van llevando a cabo en el planeta, muchas veces las mayores atrocidades, bueno, son las que luego son tratadas por convenciones internacionales para poder decir que esto no debe hacerse y de qué manera deben encaminarse para efectivizarse derechos. En el caso de chicos y chicas, ¿qué tenemos? Este marco ¿en qué ayuda? En que fundamentalmente la Convención nos dice, parece como una verdad de perogrullo, pero así es nuestra realidad de cruda y de dura, la Convención nos dice que niñas y niños son sujetos de derecho, que estas personas son titulares de derecho. Esto, vuelvo a decir, parece una verdad de perogrullo, o sea, conocida, sencilla, ¿no? Pero no es así, porque todas y todos nosotros sabemos, ejerzamos la profesión que ejerzamos, que la infancia no fue reconocida como tal, la niñez no fue reconocida como tal a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces este reconocimiento, que es medianamente cercano, termina de fortalecerse con un instrumento como la Convención que dice, bueno, mire mundo adulto, niñas y niños son sujetos de derecho, titulares de derecho. El punto es que cuando una persona es titular de derechos, tiene que poder ejercer esos derechos, si no, no tiene la menor idea de qué se trata. Una criatura puede tener el derecho a alimentarse, pero si pasa hambre, está muy alejado de entender y de poder vivenciar ese derecho a la alimentación. Y así podemos seguir con todos los derechos. Cuando estamos hablando de derechos, hablamos de derechos humanos. Los derechos humanos son diversos y todos deben respetarse. Están los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuando se viola un derecho, el efecto es, vieron como las fichas del dominó cuando están paradas. Si yo tumbo una ficha, todas van a ser tumbadas, cada una en una proporción diferente, pero todas van a ser afectadas porque una se tumbó. Cuando algún derecho se viola o no se permite el cumplimiento, todos los demás son afectados. ¿Por qué? Porque la normativa nos dice que los chicos tienen que acceder a una atención integral, que tienen que acceder a un desarrollo holístico. El desarrollo holístico es reconocer al ser humano en su físico, en su psiquis, en sus emociones, en sus expresiones, en sus lenguajes, que pueden ser los diversos, los que le permitan comunicarse o expresarse. Entonces, en este marco es que nosotros tenemos la obligación de poder aplicar derechos humanos. ¿Quién es el primer obligado a efectivizar derechos humanos? El Estado. Nuevamente acá, seguramente más de una o de uno de ustedes va a decir, bueno, no me lo digas porque esta no la tenía pensada. Y sin embargo, esto es así. Los derechos humanos son obligación esencial de las políticas públicas. La aplicación de derechos humanos, el respeto de derechos humanos, garantizar. El término garantizar en los tratados internacionales significa efectivizar, hacer realidad. Y esta es una obligación fundamental del Estado. ¿También de quién? De la comunidad, de los lugares donde vive la gente, de las personas, los barrios, las comunidades diversas, de las familias, las instituciones de la educación, de la salud, la diversidad, la recreación.
sean públicas o privadas. Todos tenemos un marco de corresponsabilidad. ¿Para qué? Para poder brindar a chicos y chicas las facilidades para que puedan efectivizar derechos. Esto nos implica cantidad de desafíos. ¿Por qué? Porque voy a tomar determinados principios que son muy relevantes para la Convención y que también muchas y muchos de ustedes seguramente han escuchado. Algunos los estarán aplicando. Hay principios fundamentales como el principio de aplicación del interés superior del niño y la garantía de la escucha. Quiero plantear esto. Hay otros principios fundamentales como la no discriminación, el reconocimiento de la dignidad humana. Es muy importante, fíjense, ¿no? El poder garantizar el desarrollo digno de la vida. Reconocer y resguardar la dignidad humana en cada niño, niña o adolescente. Esto también pareciera como que cuando decimos estas expresiones pueden pasar como que, bueno, muy conocidas quizás, cuando uno ligeramente las escucha. Y en la profundidad de cada expresión es nuestra obligación poder darle viso de realidad. Cuando yo digo que la persona debe ser reconocida en su dignidad, es que la debo respetar. Es que debo reconocer qué necesita y poner a su favor, a favor de una niña, un niño, un adolescente, todo lo que las distintas políticas públicas pueden brindar para que practique. Y entonces voy a dos principios y después en el diálogo podemos explayarnos en otros sentidos, pero hay dos principios importantes que yo creo que tienen que guiar nuestra actuación. Uno es el interés superior del niño. El interés superior del niño se describe en el artículo 3 de la Convención y luego se desarrolla en la observación general número 14. ¿Para qué son importantes las observaciones generales? Las observaciones generales las dicta el Comité de Derechos del Niño, que es el organismo de aplicación de la Convención, y cuando el comité desarrolla determinadas observaciones en determinados temas, es una forma de expresión en la cual el comité da a conocer de qué se trata ese principio o ese derecho. En este caso, interés superior del niño. El artículo 3 de la Convención lo dispone. El respeto del interés superior del niño en cada cuestión en la que involucre a un niño o una niña. La Convención utiliza el término niño y lo aclara en su inicio, en cuanto que esto lo aplica para niños, niñas y adolescentes. Creo que, bueno, más allá de todos los avances o de las expresiones que se quieran tener, yo creo que resulta relevante distinguir al niño de la niña, porque tienen determinadas particularidades en sus distintos momentos de vida. Pero bueno, este artículo 3 que dispone de este principio, cuando lo desarrolla la observación 14, lo cruza con otras garantías, como el derecho a ser escuchado. Yo voy a mencionar estos aspectos porque resultan relevantes, y creo que también son los que resultan relevantes en relación a los desafíos que tiene el mundo adulto. Nosotros venimos de prácticas adultocéntricas, o sea, prácticas en las cuales las acciones que desarrollamos o las omisiones con relación a niños, niñas y adolescentes están guiados por sentimientos y subjetividades del mundo adulto. En términos generales, la subjetividad es difícil correr. Cada uno de nosotros tenemos una conformación y una construcción que hace que cada acto de nuestra vida, obviamente, está teñido de nuestra propia subjetividad. Para eso, es uno de los motivos por los cuales estudiamos las distintas carreras. ¿Para qué? Para que a través del conocimiento y profundizando ese conocimiento podamos correr un poco, en lo posible, nuestra propia subjetividad.
podamos correr nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, para cuando nos enfrentamos en distintas realidades, que son las que tenemos que abordar como profesionales, o en la vida, bueno, podamos analizarlas con otra óptica. En el caso del interés superior, es interesante porque cada uno en cualquier disciplina puede analizarse si lo está aplicando correctamente o no. ¿Por qué? Porque es un principio sustantivo, porque es una pauta de procedimiento, porque yo puedo analizar si lo estoy aplicando correctamente o no, a partir de, bueno, de cómo estoy considerando determinados hechos y en qué lugar dejo las necesidades de un niño, una niña o un adolescente. Y en el caso de la escucha, es un tema sumamente relevante. Para el mundo, sí, como gran cantidad de ustedes, es un trabajo particular, porque bueno, porque tienen que agudizar la escucha, tienen que saber de qué se trata la escucha. Esto no pasa con todas las profesiones. Y aún en los que se suponen que saben de la escucha, muchas veces se vuelcan prejuicios y preconceptos de la persona que se supone que escucha, a un niño, una niña, un adolescente, y no sinceramente, realmente, la escucha que se ejerce. La escucha es un mecanismo complejo. Es complejo porque es como nos pasa entre nosotros, ya no más entre los adultos y las adultas. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que uno pueda hablar y reconocer que una disciplina tiene un saber que a mí me aporta en mi práctica profesional, o que a mí me aporta en mi vida, bueno, esto tiene que ver con un ejercicio, para el cual no es que estamos formados de siempre, como profesionalmente, ni aún en la vida. Generalmente hay una práctica de tapar a otro, de competir en cuanto a lo que cada quien expresa. Entonces, cuando se trata de escuchar a niñas, niños, adolescentes, atravesados por historias que la mayoría de las veces deben ser distantes de nuestra propia vida, bueno, el tema de la escucha es un tema que hay que darle un lugar. En el ejercicio profesional de la abogacía, en el patrocinio de personas o en el asesoramiento, es un aprendizaje que tenemos que hacer con la práctica profesional. Y así en esa práctica profesional es que también vamos descubriendo que necesitamos de otras disciplinas, de otros conocimientos, de los aportes que hace la antropología, la sociología, la psicología, para poder deconstruir los prejuicios que traemos y poder atender de la mejor manera posible, en el caso a niñas, niños y adolescentes. Entonces, en el caso particular, patrocino niñas y niños desde hace mucho tiempo. Antes, cuando no era legal, fines de la dictadura, las legislaciones y las prácticas eran sumamente duras en cuanto a la privación de libertad con distintas modalidades de chicos y chicas. Luego esto fue modificándose, en algunos casos más, menos, en otros las prácticas continúan. Luego vino el aspecto legal, que tiene que ver con la misma convención, cuando habla de la escucha, que tiene que ver con la observación general 12, que desarrolla el principio de la escucha, y luego cuando se dicta la Ley Nacional de Protección Integral, la 26.061, que su artículo 27 habla como un requisito indispensable de toda acción referida a chicos y chicas, el poder tener un asesoramiento o patrocinio jurídico. Esto no es pacífico en cuanto a su aceptación, pero en el caso nuestro, yo ejerzo fundamentalmente en la ciudad de La Plata. Aquí, ni bien se sancionó en provincia de Buenos Aires la ley 14.568, que es la ley llamada de abogado del niño, el Colegio de Abogados de La Plata tomó
este desafío y bueno, y así se fue conformando un registro. Actualmente en La Plata el registro está conformado por cerca de 90 abogadas y abogados y ejercemos en todos los ámbitos. Patrocinamos chicas y chicas desde el nacimiento hasta de 17 años en distintas materias. En materias que tienen que ver con familia, que tienen que ver con trámites civiles o trámites administrativos. Entonces, en esa experiencia, en cuestiones penales también, sumamente importantes, ¿no? Las criaturas que son víctimas fundamentalmente de delitos contra la integridad sexual, tienen que abordar muy a la intemperie el sistema penal. Y entonces el poderlas patrocinar les garantiza que dentro de todo puedan ser respetadas en el marco de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo. En ese ámbito quizás después pueda surgir a nivel del diálogo alguna inquietud, pero en ese ámbito es sumamente importante el patrocinio de chicas y chicos. Entonces, vuelvo a esto como para dejarlo planteado. Es sumamente importante el cruce de estas dos cuestiones, interés superior y la escucha. ¿Por qué? Para poder enfrentar estos desafíos. Para nosotros, para quienes ejercemos la profesión patrocinando chicas y chicos, realmente es fantástico poder brindar a una criatura las herramientas del derecho para poder expresarse, para abrirse camino. Imaginen que en el marco de un proceso, el que sea, la posibilidad de tener abogada o abogado permite que esa criatura pueda hacer lugar. Es como, bueno, me hago lugar acá y soy parte. Ser parte procesal es que me tienen que escuchar. Nadie puede avasallarme. No es que el mundo adulto dice tal cosa y tal otra. Puede haber cantidad de funcionarios y cantidad de equipos técnicos, pero cada quien tiene que ser fiel a la escucha. Muchas veces corroboramos que no se escucha a los chicos y a las chicas, que lo que se trata es de mover una acción X, se llame gubernamental o familiar, pero que se lo quiere forzar a una acción. Por eso es sumamente importante la interrelación entre disciplinas, como es el caso nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos que enriquecer la posibilidad de chicos y chicas. Y para eso es importante el diálogo. Y para eso es importante tener conciencia, o sea, actuar éticamente. Este es otro tema que también en nuestra formación a veces queda como fuera de rigor y de rigurosidad. Y es la ética que aplicamos cuando ejercemos. Y sobre todo cuando estamos patrocinando o atendiendo a niños, niñas y adolescentes. Creo que, bueno, todo este abanico son los desafíos que tenemos por delante desde el mundo adulto para poder garantizar los derechos de los cuales los chicos y las chicas son titulares. Ahora, si les parece, dialogamos. Bueno, es muy interesante de todo, uno podría detenerse a dialogar, pero me pareció importante cuando vos comenzaste a decir, ¿no?, el léxico en cada disciplina, y también que a veces tenemos términos que coinciden, como por ejemplo la escucha, en un contexto psicoanalítico y en el contexto legal que vos estás diciendo, quizás de la misma palabra, pero es como diferente lo que estamos hablando, ¿no? Y a mí me parece importante aclararlo porque la escucha en psicoanálisis a veces, o generalmente se centra en más allá de las palabras, ¿no? Y acá cuando hablamos me parece que cuando vos hablas de escucha, se trata de oír más que escuchar, ¿no? De darle voz a los chicos y concretamente creer en su palabra, digamos, darle crédito, acompañarlo, por ejemplo, en los casos donde tenemos que a veces uno en la clínica a veces
nos consultan, pero a veces como hallazgo clínico, lo que se dice que en el transcurso del tratamiento, por mayor confianza con el terapeuta, uno se entera de un abuso o situaciones de maltrato, y ahí hay que, digamos, es bastante complejo cuando uno está en el sector privado y no en una institución como en un hospital, porque uno tiene que dar crédito a eso, a escuchar a ese niño, pero en lo que está diciendo concretamente, digamos, ¿no? Eso me parecía importante aclarar, que a veces los términos, bueno, varían de una disciplina a la otra. En realidad no sé si varía tanto en cuanto a la aspiración. ¿Por qué? La posibilidad, en el caso del ejercicio profesional, del patrocinio de chicas y chicos, para llegar a volcar la opinión, primero hay que conocerse. ¿Por qué? Porque como cualquier relación profesional se basa en la confianza. Y esta es una de las pautas bueno, que la mayoría de nosotros pone en juego en cuanto a poner en conocimiento de nenas, nenes, adolescentes, que esta es una relación de confianza. Cualquier cuestión de lo que suceda, no te gusta mi estudio, no te gustan los colores, no te parece bien, no te inspiro confianza, me lo decís y se designa otra abogada u otro abogado. Es una relación de confianza. También poder saber que todo lo que ocurra en el estudio queda allí secreto y que solamente voy a expresar lo que acordemos que puedo expresar. Porque también tenemos la posibilidad de algunas cuestiones pedir reserva de lo que se dice. Muchas veces las nenas, los nenes, las adolescentes temen a una represalia. Entonces, bueno, eso forma parte de un acuerdo. Pero también sucede que hay gestualidad. No es solamente la escucha de la palabra literal. Sí. Hay silencios. Esto existe. Lo que sí es cierto es que cuando patrocinamos, nosotros no interpretamos ni corregimos lo que una criatura pretende. No es mi función convencerla de que si no quiere que la mamá haga tal cosa o no quiere ver más a la mamá, que yo me ponga a convencerla de que es fantástico que siga viendo a la mamá. No es mi función. No es mi función. Esto a veces pasa con otros funcionarios judiciales o equipos técnicos, que tienen un concepto que nos pasa con las relaciones vinculares, y muchos de ustedes cuando reciben a los chicos y las chicas en consultorio, a veces vienen con una pretensión que tiene el área judicial, aconsejado por un equipo técnico de psicólogos y psiquiatras, que hablan de procesos vinculares que quieren acentuarse. Muchas veces se habla de una revinculación en vez de hablar netamente de procesos vinculares y de ver cómo se resuelven los vínculos, ¿no? Sí, perdón. Y aparte, me parece muy interesante la cuestión de introducir por el tema de la confianza, ¿no? Porque hace pensar en el otro. Y donde a veces ese otro puede suceder donde se pongan en juegos quizás como ciertos preconceptos que no tienen que ver con lo que puede ser el deseo del niño, ¿no? O a veces se fuerzan revinculaciones donde vienen desde otro lugar y no desde el propio deseo del sujeto derecho que se transformó el niño. En ese sentido, me parece como interesante pensar el lugar del otro, ¿no? Tanto dador de confianza y cómo la convención. Yo mientras escuchaba todo esto, me acordaba un libro de Joyce de Maus que habla sobre la historia de la infancia, ¿no? Y él habla de, digamos, hay una parte proyectiva donde los niños reciben todas las cuestiones proyectivas de los adultos y lo transformaban como casi un monstruo. Me parece que en ese sentido la convención viene a poner un derecho, un otro, que pone un límite a estas cuestiones de los adultos, ¿no? Viene
viene a poner a una persona, y viene a poner una Sí, persona que es completa, porque si no, pareciera como que toda persona que nace siempre va en tránsito, y la mejor posibilidad es llegar al mundo adulto. En lo personal creo que no, creo que es un mundo que después se carece de cantidad de cuestiones, pero bueno, esto es terreno, es otra materia, pero también creo que se reflejan en esto que acabas de plantear, eh, se reflejan modelos personales. Yo a veces me pregunto, de lo que veo de la práctica, de equipos técnicos, judiciales también, digo esto, ¿qué les pasa con la familia? O sea, la única que garantiza absolutamente todo es la familia, la biológica, la adoptiva. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué análisis hacemos a partir de la casuística que abordamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué yo no puedo reconocer que una criatura viva bien con pares? O que viva bien en un espacio, en una comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar en modelos esquemáticos? El tema que acabas de plantear, el tema del deseo. A mí me ha ocurrido de chicos que han estado presos, ¿no? ujú, Trabajando en programas que se abordan chicos con causa penal. No es común que los municipios tengan este tipo de programas, pero durante un tiempo trabajé en programas que se desarrollan en el municipio de San Martín, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Ese adolescente estuvo preso, sale de estar preso y lo aborda el programa con un acompañamiento para poder encaminar. ¿Por qué? Porque la criatura que está presa vuelve al mismo barrio, con la misma policía y con la misma familia. Entonces estamos haciendo como un como sí. Bueno, quiero apuntar al tema del deseo. Es muy significativo. Primera entrevista, ¿no? Estás así en la entrevista y le decís, ¿qué te gusta? Y el gesto, la cara, es de vacío. Entonces, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué deseas? ¿Qué te gustaría hacer? Y sigue la cara de vacío. A lo largo del diálogo, finalmente queda como una tarea para el hogar. Bueno, a ver, ¿podés pensar para la próxima? ¿Qué deseas hacer? Y cuando vuelven la próxima, la cara cambió. Y ese gesto se abre y dice, yo estuve pensando lo que me dijiste. A mí me gustaba jugar al fútbol antes. Iba al club tal, ¿no? Digo, aparece. ¿Pero por qué? Porque hay una vida que se trunca y que el tema del deseo está distante. Entonces, sean situaciones así como estas que describo, como en otras, bueno, el tema del deseo es sumamente importante. bueno, digamos con esta cuestión, ¿no? Porque ahí uno puede plantear que evidentemente hay una escucha que se le da lugar a niños, digamos, pero ¿qué sucede, digamos, como la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Como tuvo su efecto en la normativa con relación a ellos, digamos, de pasar, creo que de un tutelaje a ser sujetos de derecho, ¿no? Ese fue el efecto sobre los niños. Sí. Si me equivoco, dígame. Mm. ¿Cuál fue el efecto que tuvo, digamos, en los colegas o en la profesión a partir de esta convención? Y si esa convención, está bien que fue incorporada en la Constitución en el 94, hoy tiene como fuerza de ley o sigue habiendo ciertos prejuicios o ciertos preconceptos que hacen difícil escuchar estas situaciones. En el país es muy difícil, porque es muy difícil la aplicación de normativa, porque en general tenemos buena normativa, pero nuestro problema siempre son las prácticas. Y por más Ajá. que se han creado sistemas de promoción y protección, son débiles. No siempre se trabaja todo este tema de la formación y de los prejuicios. Y entonces, bueno, resulta sumamente difícil
el enfoque de derechos humanos para las prácticas en general. Entonces, de esas uno puede describir situaciones positivas y situaciones negativas. En términos generales, yo diría que los sistemas, así como están planteados en los 3 poderes de gobierno, no garantizan toda la normativa que tenemos. La normativa garantiza, lo dice, lo expresa, pero la efectividad, el punto es la efectividad. Entonces, a veces es como, uno lo puede analizar en casos, por ejemplo, que han sucedido en nuestro país y que han llegado a la Corte Interamericana. Para que un caso llegue a la Corte Interamericana, transcurren como 10 o 12 años desde que los hechos sucedieron. Y entonces son prácticas violatorias de derechos que en nuestro país se realizan, pero a veces es como pasa eso, se realizan y bueno, en un punto llega una sentencia de la Corte Interamericana que sanciona a la Argentina. O casos como los que tenemos, el soldado Carrasco, María Soledad Morales. Esos casos, ¿eran desconocidos antes del soldado Carrasco? No. María Soledad Morales, no. ¿Se siguen practicando ahora? Sí. ¿Y? ¿Mm? Sí, la efectividad, digamos, entiendo que tendrá que ver con cierta falta de fuerza, ¿no? De aplicación. A mí me sale ese término, como que no tuviera la suficiente fuerza, digamos, no sé de dónde podría, o quizás es una pregunta, digamos, ¿qué hace que una ley tenga el peso o la fuerza suficiente como para que más allá de la normativa escrita, sea efectiva, digamos, en el cumplimiento, ¿no? Primero tiene que ver con una cultura de vivencia, de cumplimiento de las normas. Esto ya lo decía Carlos Nino, que este es un país que no cumple normas. Es un tema nuestro, es una característica nuestra. Siempre se trata de ver por dónde va. Creo en lo personal que tiene que ver porque también no ponemos énfasis en la ética, me voy a referir al campo profesional, porque todos nosotros estamos en el marco de corresponsabilidad. Y entonces ahí, cuando nos callamos, cuando permitimos, cuando vemos que las cosas suceden y bueno, no, mejor no me meto porque mira, ¿sabés qué? No. O esto lo voy a obedecer al que manda porque en realidad esto es así, porque si no pierdo el trabajo. Bueno, digamos, hay situaciones que nos invitan, nos obligan a tener este ejercicio de responsabilidad. ¿Qué pasó con psicólogas y psicólogos con los casos de abuso sexual infantil? Tuvieron que contratar seguros por las amenazas que recibían. Digamos, hay situaciones en las cuales apoyar con el ejercicio profesional a chicos y chicas se traducen en acciones de riesgo. Sí, sí. Pero entonces yo siempre digo, bueno, el que tenga esos problemas que se dedique a otro rubro y no los va a padecer, porque yo he visto cómo profesionales, lo he vivido en casos que patrocino, cómo profesionales se corren del lugar cuando hay una denuncia y bueno, hoy en día podemos garantizar la atención correcta ante una posible comisión de un abuso sexual infantil en algún hospital. Así lo suscribimos y decimos, anda tranquila que te atienden fantástico. O sea, que atienden correctamente para respetar a una víctima, niña, niño. No tenemos esa garantía. No los tenemos en ningún área. Entonces, en cada cuestión tenemos que hacer un armado artesanal, armando nuestro propio recursero, y apoyándonos con profesionales de las distintas disciplinas que nos resultan confiables porque sabemos que caminamos por los mismos andariveles. Sí, sí. Yo que me dediqué tantos años en el Hospital Rivadavia, en el servicio de ginecología infanto-juvenil, que ahí, claro, ahí funcionaba muy bien, pero había todo un quiebre interinstitucional, digamos, entre el hospital y el juzgado. En ese camino, bueno, venían las dificultades, y como vos decís, muchas veces los profesionales no quieren
absorber este tipo de casos, entonces se sobrecarga mucho, digamos, ¿no? Porque uno tiene que terminar atendiendo a la familia, al niño, a todo, conteniendo, pero no tiene a quién derivar, digamos, ¿no? Bueno, parece que hay preguntas del público, ¿no, Miguel? Que están ahí. Buenas noches, hola Sara, muchas gracias por tu exposición, la verdad que súper interesante. Bueno, has recibido un montón de saludos muy gratos, tenemos público de Porto Alegre, de Mar del Plata, de Junín, de Sinaloa, bueno, de muchísimos lugares. Bueno, después te los paso los saludos, pero me parece que, bueno, ya hay preguntas y que seguramente te interesará contestar y a la gente le interesará escucharte. Lo que te quería decir, porque, bueno, habíamos estado hablando, ¿no? Que las preguntas justamente van por tres caminos, uno que tiene más que ver con lo jurídico, otro que tiene que ver más con lo psi, y otro que tiene que ver más con el entrecruzamiento. Me parece, bueno, muy interesante, ¿no? Lo que produjo la reflexión sobre lo que vos estabas diciendo, bueno, eso que hablabas de la fertilización cruzada, ¿no? Si esa era la intención, me parece que fue lograda. Así que, bueno, te quiero leer un par de preguntas. Bueno, ahí hay un comentario de Hilda Katz, por ejemplo, que dice, bueno, espacio posible donde se une el deseo a la ley, ¿no? Después también, digamos, más de nuestro mundo, ¿no? Del psicoanalítico, Claudia Roqueta dice, me parece interesante la introducción de la pregunta por lo que el adolescente quiere, ya que esa pregunta habilita un deseo que parece no tener, lo cual se expresa en esa cara de vacío. La pregunta de un poder ir más allá como horizonte. Después había una pregunta también, ¿no? de Lucila Vinocourt, que dice, la escucha en el sentido de la no negación de lo que el niño está sufriendo. ¿Sí? Después hay una pregunta de Cecilia Moya, que dice, en relación a la escucha, ¿ha trabajado con psicoanalistas? ¿Cuál ha sido su experiencia? En lo que está diciendo la doctora en relación al escuchar al niño o niña, habla también de cómo los profesionales, analistas y abogados debemos estar advertidos de nuestras ideologías. Bueno, si te parece, te doy el lugar como para que contestes sobre esto y después seguimos, porque hay más. Dale. ¿Te parece bien? Sí, me parece que sí. Yo he trabajado de distintas maneras con psicoanalistas y he aprendido un montón. El poder conceptualizar que el ejercicio del patrocinio de niñas, niños y adolescentes debe ser una práctica subjetivante, justamente fue un trabajo que hice de mi tránsito trabajando con Rubén Efrón, por ejemplo, con Susana Di Salvo, con Daniel Korinfeld, que hemos armado distintos equipos, acompañando procesos en servicios locales y demás, y hemos trabajado de diferentes maneras. Y a mí me parece sumamente importante esto. Y también es importante cuando nutrirme del consejo de psicoanalistas, obviamente con las cuales comparto una ideología, cuando me enfrento con un informe de un equipo técnico. Porque también aprendí que a veces lo que leo en una primera lectura, y que por ahí me enoja, porque no veo que sea un reflejo de la realidad, bueno, aprendí a deconstruirlo y a ver si tengo que pedir explicación, cómo pedirla. Aprendí a cómo muchas veces mejor no pedir explicación para que no se refuerce una idea que resulta negativa.
pero también a poder leer estas cuestiones. Me parece que el respeto de las subjetividades, eso para mí es re importante, y esto yo no lo aprendí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es donde estudié. Ni tampoco lo dan los aspectos que vienen desde las disciplinas jurídicas. ¿Por qué? Porque para nosotros estamos alejados de poder comprender qué significa esto de un ser humano que crece, que nace y que crece. Y entonces por eso lo destaco. También el tema de la constitución de legalidades, ¿no? Que me pareció muy importante en el desarrollo que hace Bleichmark de esta construcción de legalidades, porque también lo tomo como sustento de nuestro ejercicio profesional. En cuanto a este patrocinio con chicos y chicas, en cuanto a qué es lo que conforma sus posibilidades, ¿no? Y esto para ellos es muy importante. Realmente es enriquecedor, como pasa en cualquier profesión, es enriquecedor, ¿no? La apertura, lo que logra una criatura cuando se le genera ese espacio, ¿no? Y bueno, y en esto me parece que esto se da. Con relación a los comentarios respecto del deseo, sí es cierto, esa cara de vacío es que nunca antes se pudo preguntar, nunca antes se lo pudo atender. Y luego el proceso, en casos así, de egreso de una privación de libertad, significa un acompañamiento muy firme que hay que hacer, porque en eso tampoco las instituciones ni las comunidades están preparadas para recibir. Entonces hay que acompañar en todo sentido, para la incorporación en las instituciones, en las comunidades. Sí, siempre hay que estar. Una consultita breve, pues, hablabas del patrocinio. Los niños, digamos, el patrocinio, ¿están informados del patrocinio? ¿Es algo que se da de oficio o es como un pedido que ellos pueden hacer? Se puede hacer de distintas maneras. Pueden pedirlo las organizaciones, los distintos organismos administrativos o judiciales, puede pedirlo un psicólogo, puedo pedirlo una escuela, un servicio local de niñez. En Provincia de Buenos Aires, el sistema de promoción y protección de derechos contempla la organización de servicios locales a nivel de los municipios y servicios zonales que tienen una conformación de departamento judicial, que son de dependencia provincial. Pueden venir desde distintos lugares y de esa manera tener, a veces también, ¿saben qué? También han venido pedidos de las defensorías oficiales. Llegan por alguna cuestión una persona a la defensoría oficial, la persona adulta, pero sucede que hay un adolescente. Se da mucho en la práctica de adolescentes que se han ido de las casas, cansadas de la violencia, y entonces, bueno, se acude al patrocinio, y cuando patrocinamos a adolescentes en esas condiciones, lo que vamos tratando de acompañar es el armado para que puedan tener autonomía y para que puedan organizar su vida. Sí, o se da, por ejemplo, la designación, por ejemplo, de una abogada del registro. La designación es por sorteo, ¿no? En el caso de un bebé recién nacido, tuvo que ver con una aparición de una nena, porque bueno, esa es otra realidad terrorífica, que son los embarazos de las nenas, y de cómo se puede sostener un embarazo de una nena. Vino a parir a La Plata, porque acá está el hospital policlínico, y entonces el mismo organismo de niñez provincial pidió que se le designara abogado al bebé. Y fue muy pertinente esa designación, porque el bebé además, nació con algún problema de salud y demás, pero bueno, luego hay que acompañar para que ese bebé pueda ser atendido y que pueda ser incorporado
respetuosamente, en este caso en una familia, porque bueno, la nena volvió a su ciudad y no quería tener nada que ver con ese bebé. Pero bueno, digamos que el amplio margen es vasto y diverso. Bien, gracias. Si le parece, doctora, continuamos con las preguntas de... Adelante, Miguel, por favor. Sí, yo pensaba también, ¿no? Continuando un poco con esta línea como más venida del psicoanálisis, ¿no? También el consultorio, en cierto sentido, comienza siendo para muchos niños el primer espacio de confianza y de respeto, ¿no? De un lugar donde se cuidan sus palabras. Bueno, me acordaba esto que había implementado en nuestro medio Arminda Verasturi, ¿no? La caja de juguetes que era sagrada de cada niño, ¿no? Ahí guardaba sus juguetes y quedaba guardada hasta la sesión siguiente, como un lugar donde se respeta la palabra del niño y no se le dice a nadie más, ¿no? Si te parece, también te quería comentar un poco las preguntas que vienen más del entrecruzamiento de las dos disciplinas, porque me parece que son muy interesantes también. Bueno, acá Graciela Copelo va trayendo algunas preguntas. Dice: mi formación es psicoanalítica y soy psicóloga forense, trabajé desde 2004, luego claudiqué, porque el derecho y garantía de los niños en violencia y abuso familiar, al no ser vinculante, el juez a veces no da cuenta. ¿Cómo lo ha resuelto? Bueno, después, Graciela, nos encargaremos que pide tu mail. Dice: muy realista la observación, son declaraciones y no se lleva a efecto en general. Y después, bueno, no, si querés contestar estas preguntas y yo después... Claro, cuando menciono de la importancia de poner a favor de chicos y chicas el ordenamiento jurídico, es por la potencia que esto tiene. Tener abogado o abogada significa que lo que no está correcto, lo que no corresponda, se cuestiona. Entonces, si esa criatura está sola, no está. O sea, van a tomar decisiones sobre esa persona. Pero se va a enterar cuando se entere, cuando llega el momento. Que sean estas decisiones del tipo que sea y esté involucrada en cualquier situación. Entonces, en el caso del patrocinio, ¿qué significa? Y lo que sabemos que sucede, si hay una resolución judicial que no está de acuerdo con lo que este niño o esta niña o el adolescente expresó, desea, corresponde, si no está de acuerdo con lo que se viene trabajando, se apela. Apelar significa que, bueno, voy a ir a otra instancia para ver otros jueces qué es lo que dicen. Y si no es así, me iré a otra instancia, que es la corte, para ver esos jueces qué dicen. Patrocinar chicos y chicas no es una tarea sencilla. Yo siempre digo cuando damos los cursos, para quienes quieren incorporarse al registro en el Colegio de La Plata, en el Colegio de Abogados de La Plata, siempre digo, el que crea que esto lo busca para que lo quieran, retírese ya mismo de aquí. Patrocinar chicas y chicos es para gente que no le importa que no lo quieran. Esto no es una tontera. Y además hay que poner todo el conocimiento que uno pueda adquirir para poder favorecer a esa persona. Entonces, no es porque sean chicos y chicas, es algo menor o minusválido. No, es algo que nos exige muchísimo más. Muchísimo más, porque muchas veces tenemos que abrir camino para que nos respeten a nosotros mismos. Esto es así, porque estamos muy acostumbrados a que los decisores son otros.
Esto de que entra, a ver quién digita, quién entra. A ver, ¿quién entra acá? ¿Cómo? Y uno lo puede comprobar, la tranquilidad que le da a una criatura entrar con alguien en que tiene confianza. Entonces, bueno, esto, lo que hay que hacer es eso, y bueno, es así, este es el sistema. Pasan cantidad de cosas. Bueno, ustedes lo saben bien, cuando se empieza a hablar de los síndromes estos que no tienen validación alguna, pero cada uno empieza a divagar de acuerdo como le parezca. Son vulgaridades bueno, que están en las instituciones. Algunas de manera más grotesca que otras, pero es así, es trabajo. Mm. Bien, ahí te quería acercar un par de preguntas más. Bueno, Cristina Rosas, la secretaria científica de nuestra institución, está preguntando de quién o quiénes depende la efectividad del cumplimiento y respeto de los derechos, y pregunta también si se respetan los derechos referidos a la educación sexual. ¿De quién depende el cumplimiento de los derechos? Depende de los niveles. Como decía anteriormente, las leyes provinciales y nacionales han generado distinto tipo de autoridades. Hay autoridades locales que se llaman Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, dependen de los municipios en Provincia de Buenos Aires. Y otros que son servicios zonales que dependen del Organismo Provincial de Niñez. Esos organismos son autoridad en el tema niñez y adolescencia. ¿Cuál es el problema que tienen? Que se los crea, se los genera de una manera débil. Entonces, no dan soporte real. En esto no quiero involucrar a personas que con buena práctica profesional y buena fe hacen su trabajo. Lo que estoy describiendo es una institucionalidad que es débil y que carece de todos estos condimentos de los cuales necesitamos nutrirnos para poder abordar las situaciones que viven las familias, los chicos y las chicas que viven en ellas. Entonces, esas son las autoridades. ¿Qué mecanismos? Los mecanismos de exigibilidad son los que podemos tener a través de una herramienta como el derecho. Todos sabemos, un recurso de amparo, un habeas corpus, una demanda judicial por un tema o por el otro, una denuncia de violación de tal o cual medida o de tal o cual derecho. Eso es en el terreno judicial. Luego hay organismos que pueden tener cierto cotejo, como defensorías del pueblo, defensorías de niños y adolescentes, en los lugares en que las haya, y la Defensoría Nacional, que toman en general temas que puedan resultar paradigmáticos o que comprendan colectivos o determinadas políticas públicas. En realidad, bueno, a nivel internacional, Comité de Derechos del Niño, que tiene mecanismos de denuncia directa. La convención, se dictó la convención y tienen 3 protocolos adicionales. Uno de ellos, que es el tercer protocolo adicional, es de comunicación directa, cuando podemos hacer una denuncia directa al sistema de Naciones Unidas. Y luego otro mecanismo de control es la Comisión Interamericana. Ha habido situaciones en las cuales se requieren de medidas cautelares, o sea, medidas rápidas, porque se producen afrentas, violaciones de derechos que deben ser frenadas rápidamente. Y de esa manera se puede recurrir al sistema interamericano. La comisión, a veces hay casos como los que puedo mencionar, por ejemplo, un caso que seguramente habrán escuchado, es el caso Fornerón, que es una antigua práctica de la Argentina de apropiación de niños y niñas, que además continúa seguramente, porque, bueno, el caso Fornerón llegó hasta la Corte Interamericana. Y el señor Fornerón recorrer todos los niveles judiciales argentinos
después llegar a la comisión, y de la comisión presentó el caso a la Corte, y ahí la Corte sancionó a la Argentina por haberse apropiado a través de una oficina judicial de la provincia de Entre Ríos, de la beba que era hija de Fornerón. Existen diversidad de casos que, o ponemos decir otro caso conocido, el caso Bulacios, violencia policial, violencia institucional, y después del caso Bulacios, que tuvo condena a la Argentina por la Corte Interamericana, y sin embargo la violencia institucional siguió vigente. Siguió vigente, sigue vigente, con relación a chicos y chicas, y con relación al resto de la humanidad también, pero focalizamos en niños y niñas. Digo con esto, frente a la pregunta de Cristina, que se hace camino al andar. Este es un país que, a pesar de que se debieran implementar los derechos humanos y garantizarlos a través de políticas públicas, no es nuestra práctica. Entonces, por eso es importante conocernos, saber de los distintos recursos que existen, para poder acompañar a las personas de la mejor manera posible. Quería hacer una pequeña... Sí. Ahí lo escuché. Sí. Lo que te quería pedir, por favor, Sara, bueno, yo escribí en los dos chats para quienes están interesados en tomar contacto con vos, tu página web, si vos sos tan amable también de facilitar tu mail, para que quien quiera contactarse con vos lo pueda hacer, ¿sí? Yo te quería leer, ahí hay una pregunta más, también relacionada con nuestra práctica y con la justicia. Bueno, Sibila Llama pregunta, me gustaría preguntar cómo responden en general las jueces, qué respuesta obtienen de la justicia, escuchan, son receptivos a las opiniones de los profesionales de la salud. De la salud. Sí. A ver, ¿qué opinan los jueces? Y depende de cada juez o de cada jueza. En general, hay organismos judiciales que están más abiertos a la escucha de profesionales, a las diversidades, y otros no tanto. En general creo que hay un común denominador, y es el común denominador del cual estamos todos comprendidos, digamos, todos y todas nosotros, en cuanto a que no se nos ha formado en esa posibilidad de atención y de escucha. Profesionales de la salud, si con profesionales de la salud se incorporan a todos, o sea, de la medicina, de la psicología, de todas las, digamos, las disciplinas de la salud, y depende de las experiencias. En general, yo vuelvo a decir, no podemos garantizar que en todos los lugares sea todo de la misma manera. Y va a depender de cada quien. Yo lo que creo que es importante, que ninguna disciplina se sienta minusválida frente a otra. A mí me parece que las formas de ejercer la corresponsabilidad y la forma de abrir camino es dar cuenta de lo que le pasa a la criatura con la cual, en nuestro caso, patrocinamos o atendemos en consultorio o lo que fue. O sea, dentro del rol que ejercimos es tener un comportamiento ético. Es que hay que responder por lo que uno sabe. Esto sería lo contrario, sería saltear lo que Hannah Arendt mencionaba como la banalidad del mal. La banalidad del mal es la que ocasiona las peores prácticas, porque la banalidad del mal es la simpleza del que no se mete, del que no habla. Bueno, en realidad, sí, pensaba tal cosa, pero viste, cuando vi el ambiente como era, yo no dije todo lo que tenía que decir. Y entonces ahí, ¿qué le pasa? La persona adulta tiene miedo, y el miedo es lo peor que puede existir, con otras cuestiones más. Pero
como puede ser, no sé, la culpa, ya es más de territorio de ustedes, pero yo creo que son cuestiones que cuando aparecen son complejas. Entonces, ¿por qué? Porque entonces esa persona está pensando en sí misma, está teniendo miedo. Entonces, bueno, y no puede ser, porque está en peor situación el niño o la niña de la cual tiene que dar explicación, que tiene que dar su voz. A mí en este momento de la atención de chicas y chicos por psicólogos y psicólogas, que son personas que deben tener 30 y pico de años, muy dignos, éticos, éticos, no se asustan cuando viene la judicialización. Y eso tiene que ser el ABC, porque además yo lo he vivido, lo he vivido con criaturas víctimas de abuso, que la psicóloga la atendía hasta que la citaron en el fuero penal. Y ahí le dijo a la mamá, y yo ya no puedo atender a la nena. Bueno, está bien. Seguí tu ruta. Claro, Sí. entonces, no hace honor. Y me saco, pero me conmueve cuando veo cómo el profesional o la profesional del campo psi puede dar cuenta, puede defender la subjetividad de la personita que atiende. Esto es sumamente potente. Entonces, ¿qué pasa? Yo como abogada, me encanta ese tipo de profesional, porque yo levanto a partir de eso. ¿Me explico? O sea, a mí me refuerzan la letra de lo que ya sé que voy a plantear, que es el respeto a la subjetividad. A marcar cuándo una práctica institucional o personal es desubjetivante. Cuando lo que está primando es la voluntad o el miedo del que está aplicando algo. Entonces, a mí me lo refuerza, obviamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque si eso no es así, dediquémonos a otra cosa, que total hay tanto trabajo para hacer. Uno se puede dedicar a otro rubro y ya está, lo resuelve. Sí, habría que pensar cuáles pueden ser los fantasmas que pueden, digamos, dar presencia ahí cuando un profesional de la salud se decide no seguir, ¿no? Creo que eso es algo como para poder pensar, porque, digamos, precisamente no se estaría como estableciendo ese lugar de la fuerza, de la confianza del otro, que viene a funcionar como una suerte de ley frente al avance que pudiera sentir este niño. Creo que lo puede sentir en propia persona la persona que lo está asistiendo, ¿no? Y en ese sentido me parece que la convención, yo cuando pensaba en la cuestión del derecho, pensaba también cuál podría ser el revés, digamos, de la situación, haciendo un poco un juego de palabras. Y creo que la convención viene como a sostener la posibilidad que aparezca en otras personas que no, digamos, sostener ciertos fantasmas, como decía esto de Leoy de Maus, ¿no? Como que el niño viene a representar o son proyectadas en su figura cuestiones de los adultos y que lo ponen en un lugar muy complejo. Me parece que poder sostener éticamente esa posición es luchar contra esto, ¿no? Contra esas proyecciones que puede sufrir un niño, de parte de los adultos. Cuando estabas hablando recién, lo relacionaba con el comentario que se hizo anteriormente, que vos mismo decías en cuanto al tema de la escucha, ¿no? Desde el punto de vista, desde la práctica psicoanalítica, la escucha es integral y tiene distintos aspectos y demás. Cuando el profesional se corre, cuando deja la intemperie a un chico o a una chica, justamente no está haciendo honor a esa integralidad que tiene esa chica. ¿No es cierto? Entonces, eso, porque es muy particular en cuanto a la profundidad, en cuanto a las situaciones, qué sé yo. A mí me da satisfacción cuando un psicólogo o psicóloga
más allá de lo que está sucediendo judicialmente, me dice, fulanito está trabajando bien. Esa frase, cuando me dicen, está trabajando bien, desde que vino al comienzo hasta ahora, viene haciendo un trabajo él, personal. Eso a mí me da tranquilidad. Me da tranquilidad porque entonces hay un resguardo de esa subjetividad y hay un crecimiento para poder lidiar con lo que le toca lidiar, que es en este caso una familia, por ejemplo, ¿no? Una realidad X. Y además otra cosa que nunca me logro contestar es por qué el mundo adulto, por qué adultas y adultos se olvidan tan fácilmente de lo que fue su infancia, ¿no? Qué manera de mandar al cajón del olvido, porque esa cosa de las sensaciones que una tenía, cómo le aparecía el mundo, ¿no? Las personas, las palabras, los miedos, el poder tantear a uno y a otro, a ver qué. Digo, es difícil la reflexión y se apartan tanto que el ejercicio, cuando digo de esta práctica adultocéntrica, es realmente con un tenor sumamente negativo. Porque... Sí. Perdón, sí, perdón. No, sí. Me parecía interesante esto porque habría que pensar la cuestión del olvido, ¿no? Yo cuando hacía la introducción, quizás estos olvidos quizás pueden retornar, desde el punto de vista de nuestra profesión, pueden retornar de otra manera, y digamos, y quizás retornen en estas proyecciones, y en todo caso se puede sospechar de cierto olvido, ¿no? Quizás son como más, puede haber más actuaciones sobre los niños. Y también hay una cuestión que me parece importante, ¿no? Cuando antes hablaba de la presencialidad, me parece que también la cuestión es, digamos, a mí me resulta interesante cuando esta intervención del otro posibilite integraciones o poder trabajar con la familia y demás, porque a veces sucede que haya, digamos, que alguien esté presente no implique que el trabajo siempre sea como favorable, ¿no? A veces es preferible una ausencia que una presencia dañina, digamos, bueno, ¿no? sí. Hay No, gente que pero uno... digo, para pensar, digamos, para poner el acento en la presencia o no, en cuanto a la subjetividad, digamos, a veces hay ciertas presencias que son muy dañinas. Claro, bueno, porque no ayudan a ese reconocimiento, porque más bien quieren imponer otro tipo de cuestión, ¿no? Sí, avasallan, avasallan. O Y además desorganizan también. O sí, y además desorganizan, ¿no? cuando viene cruzado con los problemas que atrae a la afectación en la salud mental de los adultos, es una combinación explosiva porque ese es otro tema sumamente serio, que por más ley de salud mental que exista, ahí las prácticas hacen agua por todos los costados. Y es un aspecto que complejiza absolutamente las relaciones, está bien, hay que lidiar con eso, pero es muy difícil. Muy difícil. Sí. Sana, te quiero leer dos comentarios, no preguntas, que me parece que también son interesantes. Bueno, ahí Hilda Katz dice, muy importante la corresponsabilidad sosteniendo la ética profesional para no someterse a mandatos del entorno y a la presión social. Y Graciela Copelo dice, es verdad, no hay que temer, yo dejé después de 24 años, pero por sentir impotencia. No encontré abogados como usted, gracias. Bueno. Sí, a mí me gustaría reforzar eso, porque escuchando a Sara, después de tantos años ocupándome de casos de abuso, claro, encontrándose con alguien como vos es un placer trabajar, y como vos decías, los jueces escuchan, depende del juzgado que te toca, y a veces, como eso, uno tiene que jugarse por ese niño y es el único que le da crédito a su palabra y quizás tiene que ser separado de la familia, como en el caso que justo recordaba cuando vos decías que con miedo no se puede pensar, así que hay que jugarse por esa niña en este caso.
que la madre era digamos, la abusadora, que es otro tema, la resistencia para pensar en un abuso de una madre, que se tarda un montón hasta que uno lo asimila. Y después, bueno, yendo, digamos, uno va a declarar, esta nena fue a vivir con su abuela, que se hizo cargo, hasta ahí, como decía en la pregunta, sí, lo escucharon y tuvo su curso. Pero el juicio oral fue después de 5 años, me citaron, por ejemplo, y esa mamá ya tenía, siendo psiquiátrica, y uno dice, habiendo dicho que tenía que sí o sí tener un tratamiento, junto con la pareja, que también era un caso muy aberrante, porque era entre los dos el abuso, ya tenía 2 hijos más cuando tocó el juicio oral. Entonces claro, es como una frustración, como decía la colega que participó recién, pero bueno, hay que sobreponerse y seguir con el granito de arena, pero es muy frustrante por momentos, ¿no? Claro, porque fíjate esa situación. Vamos a todo lo que venimos diciendo. Nosotros, organismos, tenemos por doquier. Que a la persona desde que nace se supone que pasa por distintos organismos públicos y también privados, pero los públicos seguro también. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Porque por eso es el tema de no dejar pasar. Porque entonces, ¿qué pasó con esa familia? Esto. Entonces, no, la señora, y bueno, no, porque la señora, por ahí si vos preguntás, te van a decir, y la señora siguió teniendo hijos porque, bueno, de acá se fue allá, se fue allá. Otro te va a decir, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vas? Entonces, está bien, vos no vas a hacer nada, nada vas a abordar. Está bien, porque total, la vida es esta, lo único certero que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Y es lo que más nos asusta, o sea que estamos del bonete todo. Bueno, digamos, algo que lo único certero es eso y eso es, bueno. Entonces cualquiera puede decir que a cualquiera le pase cualquier cosa, total, de última, sobrevivirá y luego morirá. Pero el punto está, ¿cómo nos acompañamos para vivir mejor? Por esto yo destaco tanto que la obligación de aplicar derechos humanos es en las políticas públicas. Entonces, ahora, tiene que estar claro el mandato, lo relacionamos con las normas, tiene que estar claro el mandato. Vos no estás en un organismo para hacer lo que vos quieras. Entonces, pero bueno, esto es difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos modelos que lo garanticen, porque muchas veces en cada organismo o en cada organización la pasa bomba el que menos hace, o tiene prerrogativas o lo que fuere, ¿no? Entonces, claro, son situaciones muy complejas, algunas muy aberrantes, como estas cuestiones de delitos, de torturas, de mecanismos que son tortuosos para una criatura. Y sin embargo, se naturalizan. O esto que yo les decía, que obviamente no excede a este diálogo, pero que lo dejo picando. O sea, ¿qué pasa con el tema de la familia? O sea, ¿por qué hay tanta ligazón en cuanto a que la familia biológica garantiza qué? Si en la práctica no lo garantiza, ¿por qué una criatura tiene que ser obligada a ver a la mamá o al papá que le hace daño? Totalmente. ¿Qué pasa? O sea, muchas veces nos pasa, y esto es habitual, que por ejemplo, frente a una posible comisión de abuso, hay algunas instancias judiciales que terminan diciendo, bueno, que no la vea físicamente a la nena, pero que hagan videollamadas. Entonces, yo digo, ¿qué le pasó a este juez? O a estos jueces, porque esto también acá los dicen algunos camaristas, ¿no? O sea, no solamente lo pensó un juez en un juzgado individual, sino que después fue a cámara y lo pensaron 2 jueces también, lo mismo. ¿Qué creen que es el ser humano? Yo ahora que estoy dialogando con ustedes, si estuviera presencial sería una cosa, pero hablar de esta manera es otra. No, cambian las formas, pero yo tengo que tener empatía, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo.
y en una cuestión tan promiscua como un supuesto abuso. ¿De dónde lo sacan? Pero bueno, estas cosas pasan, están sostenidas por equipos técnicos, ¿eh? El campo psi, el campo psiquiátrico, bueno, qué sé yo. Entonces, frente a todo eso, es complicada la realidad, pero creo que estamos para el 1 a 1, estamos para ir viendo de qué manera podemos avanzar y acompañarnos para las mejores prácticas posibles en cada caso, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, creo que estamos en la hora ya, ¿verdad? Claro, mira. Marcelo, hay un agradecimiento también de Sí. la Secretaría Científica, de Cristina Salas, y Gracias. bueno, de todos nosotros, por supuesto. Creo que da para poder seguir hablando, porque es tan interesante lo que plantea, doctora, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que ir finalizando con la actividad. Desde ya estamos muy agradecidos por el diálogo que nos pudimos establecer, por el enriquecimiento desde el derecho que nos brindó. Y bueno, quedan abiertas un montón de preguntas, interrogantes que seguramente se lo harán llegar. Creo que ya publicaron también su página en Facebook por si quieren ponerse en contacto con usted. Bien. Y bueno, muy agradecidos, y también volvemos a agradecer a Guillermo Amor, quien permitió que podamos llevar adelante toda esta actividad. Claro, fundamental el soporte técnico. Soporte técnico. Bien. Y por supuesto también a la Secretaría Científica por permitir Claro, invitarnos a este diálogo. Este tipo de intercambio. Bueno, sí, muchísimas gracias. Les agradezco. No, los agradecidos somos nosotros, y la verdad, un gusto. Gracias, Muchísimas igualmente. gracias. Bueno, muchas gracias. Porque quedaron un montón de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Miguel, a vos también por el soporte. Muchas gracias a ustedes. Desde las redes, y a todos los que participaron haciendo preguntas desde YouTube y Facebook. Seguramente habrán quedado algunas afuera, pero bueno. Muchas. Sí, se las vamos a hacer llegar a la doctora. ¿Sí? Bueno, bárbaro, gracias, bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chau, chau. Adiós.